Las crisis económicas. Les hablaré sobre las crisis económicas más fuertes que han golpeado a México, el cual ha sido un conflicto social que afecta a pobres y ricos desde el 1976, 1982, 1994 y en la actualidad 2020 y 2021. México vivió su primera crisis en el año de 1976 a 1982, cuando México experimenta una crisis provocada por el modelo de sustitución de importaciones, cuando el presidente Luis Echeverría aplicó reformas para afrontar los estragos de la crisis. Con ella se pretendió la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras, que no menguaron el disgusto de los mexicanos, entre ellos empresarios. Tal situación generó huelgas para el incremento salarial. Lo peor radicó en el alza de precios elevados, en el número de crisis para demasiados desempleados, en donde el número de subempleo tocó el nivel más alto de crisis de 1976 a 1982. Otra de las crisis económicas de México fue el del año de 1994, que fue un gran conflicto social que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano. Durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, afectó demasiado que se convirtió en un conflicto social en aquel año, llevando a México a una pobreza y cambio extremo para millones de mexicanos, llamado efecto tequila o el error de diciembre. Este gran conflicto social, en consecuencias, hubo mexicanos que se quitaron la vida por la falta de trabajo fuerte, pérdidas económicas para las familias, en donde perdieron casa y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. Otros perdieron todo. México en esta crisis, Estados Unidos intervino para evitar una mayor devaluación del peso por 20,000 millones y otros 32 millones en un paquete internacional. Una de las crisis que actualmente es un conflicto social es el de la pandemia, donde el 2020 y 2021 hunde a la economía mexicana, provocando un gran desplome, en donde se ve muy afectado a las empresas, micro, pequeñas y medianas, por el cual desde el 2020 hasta ahora las ventas en restaurantes, negocios, familias se han visto afectados. 2020 y 2021 han llevado una de las grandes caídas en México. México con la crisis de la pandemia puede ser aún mayor, según el Fondo Monetario Internacional, que estima ser la caída más pronunciada desde la Gran Depresión. Las crisis económicas, sin duda, forman parte de conflictos sociales en donde nos vemos afectados en todos los niveles sociales, en donde aún no hay un crecimiento.